En los albores de los tiempos, cuando la tierra misma aún respiraba el calor de la creación y los cielos eran de un azul insondable, se extendían llanuras interminables. Las aguas de los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, fluían por ellas como ríos fantasmales, lamiendo las orillas donde nació la vida. Aquí, bajo el sol abrasador, entre espigas doradas y polvo, la humanidad dio sus primeros pasos. El aire era denso y cálido, impregnado del aroma de la hierba, la tierra y algo elusivo, precursor de grandes logros. En esos momentos, cuando el sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de delicados tonos rosas y naranjas, parecía que el mundo entero se detenía en expectación. ¿Qué atrajo a estas personas? ¿Que vivían al pie del mundo hacia los cielos? ¿Qué las impulsó a alzar la mirada hacia los puntos brillantes en el abismo nocturno? ¿Era la sed de comprender lo incomprensible? ¿El deseo de acercarse a lo que parecía inalcanzable? ¿O era una llamada del alma misma, un anhelo de algo más elevado que este valle terrenal? En estos espacios infinitos, donde los únicos hitos eran el movimiento de las estrellas y el fluir de los ríos, surgieron las primeras civilizaciones. Sus mundos estaban llenos de dioses, espíritus que habitaban en los vientos, en las aguas, en el mismísimo sol, que daba vida y podía quitarla. Contemplaban el cielo con admiración y reverencia. Era fuente de luz, calor y humedad, pero también de terribles tormentas y una sequía implacable. Comprender estas fuerzas, el deseo de reconciliarse con ellas, de encontrar su lugar en este grandioso e incomprensible orden de las cosas, todo esto se convirtió en el motor de sus aspiraciones. En una llanura desprovista de altas montañas y acantilados rocosos, el deseo natural era crear su propia colina, su propio punto elevado desde el que contemplar las estrellas más de cerca, y comenzaron a construir. Al principio eran simples montículos de tierra, luego estructuras de arcilla mezclada con paja, secadas al sol. Eran sencillas, pero ya encarnaban un sueño de ascensión, de trascender las fronteras terrenales. Cada escalón, cada nueva grada, erigida por sus manos, era un paso hacia el cielo, un paso lleno de esperanza, fe y un deseo silencioso pero persistente de estar más cerca de los dioses, de la fuente de toda existencia. Este amanecer de la historia, iluminado por los primeros rayos del sol naciente, fue la época del nacimiento de grandes ideas que cambiaron para siempre el curso del pensamiento humano. El aliento de arcilla y luz. Así se podría describir el nacimiento de la idea que elevaría al hombre por encima de las llanuras, por encima de la vanidad terrenal. No se trataba de un simple proyecto de construcción. Era un camino pavimentado con fe y arcilla, iluminado por el fuego celestial, donde el horizonte parecía infinito, donde el cielo se fundía con la tierra en una única y silenciosa sinfonía. La gente sentía su pequeñez, pero dentro de esta pequeñez yacía un inmenso poder, el poder del deseo de comprender, el anhelo de diálogo con quienes, según creían, gobernaban el mundo desde arriba. El Sigurat era diferente a los templos construidos en otras tierras. No era una cueva que protegiera de los elementos, ni un modesto santuario perdido en el bosque. Estaba abierto al cielo, pero firmemente arraigado en la tierra. Su forma escalonada era más que un simple diseño arquitectónico. Era una metáfora, un símbolo.
Cada terraza, cada escalón, era un paso extendido hacia los dioses. Era una escalera, como creían los antiguos, por la que las almas podían ascender y descender, conectando dos mundos. El mundo terrenal, lleno de preocupaciones y trabajo, y el mundo celestial, la morada de la sabiduría y el poder divinos. La elección del lugar para semejante estructura no fue casual. En las vastas llanuras de Mesopotamia, donde no había montañas que alcanzaran el cielo, donde el viento soplaba libremente, sin obstáculos, la llanura se convirtió en el lienzo de grandes proyectos. Sobre esta superficie plana y flexible, donde las estrellas eran la única guía, el Sigurat se convertiría en el nuevo centro del mundo, un nuevo punto de atracción. Su base, firmemente arraigada en la tierra, simbolizaba fuerza y estabilidad, mientras que sus imponentes gradas representaban la búsqueda de lo espiritual. Era un puente entre lo visible y lo invisible, entre la humanidad y lo divino. Este camino al cielo comenzó con una decisión simple pero profunda: construir. Construir con lo que la tierra nos daba, arcilla. Cruda y maleable, se convirtió en ladrillo, el cimiento de la grandeza. Secada al sol, adquirió una dureza capaz de resistir el paso del tiempo. Con el paso de los siglos, estas estructuras de adobe se volvieron cada vez más grandiosas. Sus formas cambiaron, su altura aumentó, pero la esencia permaneció igual: ascender, elevarse por encima de lo ordinario, sentirse más cerca de las estrellas, de quienes, según se creía, enviaban la lluvia y la cosecha, quienes guiaban el curso de la vida. Un nuevo capítulo en el mundo antiguo se abre ante nosotros: el aliento de la arcilla y la luz, el nacimiento de la idea del Sigurat. Era más que un monstruo de piedra que se alzaba sobre la ciudad. Era un corazón que latía con fe. Era el hogar de los dioses donde podían morar, observando sus creaciones. Y al mismo tiempo era el hogar de las personas, un lugar donde podían ofrecer ofrendas, buscar consuelo y sabiduría. Cada escalón, cada cornisa, cada terraza, todo estaba lleno de significado, todo hablaba de la conexión entre los mundos. El simbolismo de la forma escalonada era evidente para todos. Era una escalera al cielo, donde moraban los dioses, los espíritus de los antepasados y las estrellas. Al subir estos escalones, uno parecía acortar la distancia hacia lo divino, sintiéndose parte de algo más grande. Cada nueva terraza era un paso hacia la iluminación, hacia la comprensión de los misterios del universo. Era un camino que requería esfuerzo, pero la recompensa era una sensación de cercanía a poderes superiores. Fue en esta llanura, en el corazón de las tierras que luego se llamarían Mesopotamia, donde nació esta idea. Aquí, donde el horizonte parecía infinito, donde el cielo era el espectáculo más luminoso, el hombre sintió la necesidad de verticalidad, la necesidad de elevarse, de construir su propia colina, su propia montaña que se elevara hacia lo alto. Era una extensión natural del anhelo por las estrellas, por la luz, por lo desconocido. Al principio eran modestos montículos, luego enormes estructuras de adobe. La arcilla mezclada con paja, secada al sol, se convirtió en el material de construcción. Era fácil de conseguir y abundante, y a partir de ella, paso a paso, se alzaban muros y se construían gradas. Fue una labor larga y ardua, pero llena de profundo significado.
Cada nuevo paso era un paso más hacia los dioses, un testimonio más de la fe humana. La luz del día jugando en las paredes de arcilla y la luz de la noche reflejándose en el cielo estrellado, todo se fundía en una sola imagen. El Sigurat pretendía ser un vínculo entre estos dos mundos. Era un faro de fe, una guía para el alma. Su forma, su ubicación, su propósito, todo estaba subordinado a esta idea central: unir la tierra y el cielo, el hombre y lo divino. Y este camino, que comenzó con las primeras estructuras de arcilla, continuó, volviéndose cada vez más complejo y majestuoso. La ciudad, como un ser vivo, respiraba. Su corazón latía al unísono con el ritmo invisible de la fe, y este ritmo emanaba del Sigurat. Majestuosa y de múltiples niveles, se alzaba sobre los tejados, las calles estrechas y el bullicio de la vida cotidiana. Cada terraza, cada escalón, parecía inscrito en el cosmos mismo. El material era adobe, secado por el sol abrasador y luego cocido en hornos para hacerlo más resistente y duradero. Era cálida, terrosa y conservaba la memoria de la arcilla de la que fue creada. La altura del Sigurat era asombrosa. Se elevaba hacia el cielo como una gigantesca escalera tejida de piedra y luz. Sus dimensiones eran colosales. Miles de manos trabajaron bajo un sol abrasador para construir tales estructuras. Cada piedra, cada bloque de arcilla fue colocado con oración, con esperanza, con inquietud. El diseño era simple e ingenioso, una serie de plataformas, una sobre otra, que se estrechaban hacia la cima. En la cima, oculto a la vista de los simples mortales, se encontraba un santuario. Este era el hogar de los dioses, su morada en la tierra. El Sigurat era más que un simple edificio. Era un organismo vivo, el centro de todo. Aquí a su sombra bullía la vida de la ciudad. Aquí se decidían los destinos, aquí nacían y morían las esperanzas. La gente llegaba al amanecer, cuando los primeros rayos del sol rozaban sus cimas, y se marchaba al atardecer, cuando el último resplandor se perdía en la distancia. Era un lugar de poder, un lugar donde la gente sentía su conexión con lo divino. Los rituales y festividades infundían significado a la vida comunitaria. Cada día estaba marcado por oraciones, sacrificios y cánticos. Los sacerdotes, vestidos con túnicas especiales, servían de intermediarios entre los mundos. Realizaban complejas ceremonias, llevaban ofrendas a los dioses y pedían misericordia, lluvia, una buena cosecha y la victoria en la guerra. Las celebraciones eran ruidosas y vibrantes, llenas de música, bailes y festejos. Unían a la gente, fortalecían el espíritu comunitario y les recordaban que no estaban solos en este mundo y que contaban con la protección de poderes superiores. Al elevarse el sol en el horizonte, sus rayos bañaban las terrazas del Sigurat con una luz dorada. Las sombras se alargaban, creando intrincados patrones en las paredes de arcilla. El viento, que traía el aroma de hierbas y polvo de la llanura, hacía susurrar los escalones como si susurrara antiguos secretos. En la plataforma superior, donde se alzaba el santuario, el aire era tenue y puro. Allí, entre las nubes, los sacerdotes realizaban sus rituales más sagrados, dirigiéndose a los dioses con oraciones y agradecimientos. La vida alrededor del Sigurat se subordinaba a su ritmo. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y las primeras oraciones. El día estaba lleno de trabajo, comercio y socialización. El atardecer traía paz y reflexión.
Por la noche, cuando el cielo se cubría de una miríada de estrellas, el Sigurat se volvía aún más misterioso y majestuoso. Parecía formar parte del firmamento mismo, un puente entre lo terrenal y lo estelar. La magnitud del Sigurat no residía solo en su tamaño físico, sino también en su significado humano. Era un símbolo de estabilidad, orden y unidad. Unía el pasado, el presente y el futuro. Recordaba el poder de la fe, el poder de los dioses y la búsqueda humana de la perfección. Su forma escalonada era más que un simple diseño arquitectónico. Albergaba un profundo simbolismo. Cada terraza representaba una nueva etapa de crecimiento espiritual, un paso hacia la iluminación, hacia la comprensión de los misterios del universo. Era un viaje que requería esfuerzo, pero la recompensa era una sensación de cercanía a poderes superiores. La ciudad, como un corazón palpitante, latía alrededor de este gigante de piedra. Su respiración era rítmica, serena, llena de anticipación. Los habitantes de la ciudad sabían que sus vidas estaban inextricablemente unidas a este lugar. Aquí encontraban consuelo en la tristeza, alegría en la felicidad, esperanza en la desesperación. El Sigurat era el guardián de su fe, sus esperanzas, sus destinos. Era el centro de su mundo, su conexión con los dioses, su aspiración al cielo. Su grandeza residía no solo en su poder, sino también en su capacidad de unir a las personas, inspirarlas y darles sentido. Cada paso, cada ladrillo parecía imbuido de esta fe, esta esperanza, esta aspiración a lo más alto. Y esta grandeza, grabada en piedra, seguía viva en los corazones de las personas, transmitida de generación en generación, recordándoles su conexión con lo divino, su eterna lucha por el cielo. Sus muros, como si estuvieran vivos, absorbían la luz del sol durante el día y reflejaban la luz de las estrellas por la noche. Se erguía, inquebrantable como la eternidad misma, símbolo del vínculo inquebrantable entre la tierra y el cielo. Cada paso que subía era un paso hacia los dioses, hacia su sabiduría, hacia su poder. No era solo una construcción, era un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de amor al Ser Supremo. Y este amor, esta fe, esta esperanza como hilos invisibles, conectaban la ciudad con su patrón celestial, convirtiendo el Sigurat no solo en una estructura, sino en un pulso vivo de fe, latiendo en el corazón mismo de la civilización. Una profunda tranquilidad envolvió el lugar a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Largas sombras se extendían sobre la tierra y el cielo se tiñó de tonos rosados y dorados. A esa hora el Sigurat se volvió aún más majestuoso. Su silueta se recortaba nítidamente contra el sol poniente. La gente que regresaba de los campos y talleres se detenía a contemplarlo, a sentir su poder, su paz. Era un momento de reflexión, un momento de gratitud, un momento en el que la ciudad y su guardián celestial se fundían en una sola imagen armoniosa. Las piedras antiguas albergaban historias de siglos, historias de nacimiento, vida y muerte, de alegrías y tristezas, victorias y derrotas, pero lo más importante es que preservaban el recuerdo de la fe, del afán del hombre por alcanzar lo más alto, de su eterna búsqueda de sentido. El Sigurat era más que un simple templo, era un espejo del alma humana que reflejaba sus deseos y aspiraciones más profundos. Y en este reflejo, en esta conexión con la eternidad, residía su verdadera grandeza, una grandeza que ha perdurado milenios
y continúa conmoviendo nuestros corazones hasta el día de hoy. A la sombra de los dioses, donde cada piedra albergaba el aliento de la eternidad, vivían quienes servían de puente entre los mundos. Los sacerdotes. Su mundo estaba tejido de misterios, de los susurros de las estrellas y tablillas de arcilla inscritas con símbolos comprensibles solo para unos pocos. Eran los guardianes del conocimiento que contenía no solo la sabiduría del pasado, sino también la clave del futuro. En sus manos estaba el destino de los reinos, pues eran ellos, los sacerdotes, quienes interpretaban la voluntad de los dioses, revelándola a la humanidad mediante presagios y rituales. Sus vidas estaban impregnadas de misticismo. Cada amanecer, cada fase lunar, cada vuelo de un pájaro, todo tenía un significado. Los cuerpos celestes eran especialmente significativos. El Zigurat, esta montaña escalonada de arcilla y ladrillo, era más que un simple templo. Era un observatorio, un gigantesco instrumento con el que los sacerdotes observaban la danza de las estrellas. Pasaban noches enteras en su cima, bajo una vasta cúpula adornada con diamantes. Sus ojos, acostumbrados a la tenue luz, escudriñaban las centelleantes constelaciones en busca de señales. El movimiento de los cuerpos celestes era un lenguaje sagrado para ellos. Creían que la posición de los planetas al nacer predeterminaba el destino de una persona. Cada constelación, cada orbe luminoso del cielo poseía su propia energía, su propia influencia. Los sacerdotes registraban sus observaciones en tablillas de arcilla, creando mapas estelares que les servían de guía. Veían el cielo como un reflejo de los acontecimientos terrenales y éstos como la confirmación de los patrones celestiales. Las profecías de los sacerdotes no eran fruto de la casualidad, eran el resultado de un trabajo minucioso, un estudio profundo y una comprensión intuitiva de conexiones ocultas. Estas predicciones podían influir en la decisión de un rey de declarar la guerra o hacer la paz, el resultado de la temporada de siembra y el bienestar de todo el pueblo. El temor a la ira de los dioses o la esperanza de su misericordia obligaban a gobernantes y plebeyos por igual a prestar atención a cada palabra de los sacerdotes. Sus secretos, su conocimiento, eran una fuerza que moldeaba el mundo. Eran intermediarios entre lo divino y lo humano. Cuando un desastre azotaba la ciudad, sequía, epidemia o invasión enemiga, eran los sacerdotes quienes recurrían a los dioses con oraciones y sacrificios. Sabían cómo apaciguar a los enfurecidos y restaurar el favor de sus patrones celestiales. Sus rituales eran complejos y de múltiples etapas, llenos de un simbolismo que sólo ellos entendían. El aroma del incienso se mezclaba con el humo del fuego sacrificial, creando una atmósfera de veneración sagrada. Dentro de los templos, en santuarios secretos, los sacerdotes realizaban sus rituales, cuyo acceso estaba estrictamente restringido. Allí, en la penumbra, iluminados únicamente por el parpadeo de las lámparas, se dirigían directamente a sus dioses, sin intermediarios. Se les atribuía la capacidad de comunicarse con los espíritus, prever el futuro y curar enfermedades. Este aura de misterio los rodeaba, convirtiéndolos en figuras veneradas y a la vez aterradoras. No eran solo sacerdotes, sino también los eruditos de su época. Su conocimiento de matemáticas, astronomía y medicina era avanzado para la época. Sabían calcular los ciclos del Sol y la Luna, predecir eclipses y construir complejas estructuras de ingeniería.
Todo este conocimiento estaba inextricablemente ligado a su fe, a su servicio a los dioses. Para ellos, la ciencia y la religión eran dos caras de la misma moneda, dos formas de comprender el mundo creado por poderes superiores. A medida que el sol iniciaba su viaje hacia el cenit, sus rayos penetrando el aire polvoriento iluminaban las cimas de los sigurats. A esas horas, los sacerdotes, tras completar su vigilia nocturna, descendían, llevando consigo ecos de revelaciones celestiales. Sus rostros, iluminados por una luz interior, parecían sabios y ligeramente distantes. Eran los que veían más lejos, los que oían más profundamente, los que vivían en la frontera entre dos mundos. Comprendieron que el mundo estaba lleno de misterios y que la mente humana sólo podía comprender una pequeña fracción de ellos. Por lo tanto, aprendieron humildad ante lo desconocido, pero al mismo tiempo se esforzaron por expandir las fronteras de su conocimiento. Cada día les traía nuevas preguntas, nuevos enigmas que resolvían con persistencia y dedicación. Dedicaron sus vidas al servicio, al conocimiento y a mantener el delicado equilibrio entre los humanos y los dioses. Estudiaban hierbas para tratar enfermedades, sabían predecir el clima observando el comportamiento animal y eran capaces de crear calendarios complejos para gestionar las labores agrícolas. Su sabiduría era práctica, pero se basaba en profundas experiencias espirituales. Veían cada manifestación de la naturaleza como un reflejo de la voluntad divina y se esforzaban por vivir en armonía con ella. El ruido de la vida urbana, el bullicio de los bazares, las risas de los niños, todo esto permanecía en algún lugar abajo, lejos de sus santuarios apartados. En lo alto del sigurat, bajo el cielo abierto, el tiempo fluía de otra manera. No se medía por horas, sino por el movimiento de los cuerpos celestes, no por días, sino por el paso de las eras. Los sacerdotes vivían en este eterno presente, absorbiendo la sabiduría de los siglos y transmitiéndola a las generaciones futuras. Sus secretos no eran solo secretos, sino parte de un gran mosaico del universo que buscaban desentrañar. Fue aquí, en esta tierra ancestral, donde los ríos tejían sus hilos de vida y el cielo parecía una cúpula sin fondo, donde nacieron ambiciones que alcanzaban las estrellas. La humanidad, tras liberarse de la humedad primordial de las cuevas, adquirió la capacidad de soñar, crear y, sobre todo, de aspirar a la cima. Fue una época en la que la arcilla se convirtió en ladrillo y el ladrillo en un trampolín hacia la grandeza. Los zigurats, estas torres monumentales que se elevaban hacia el cielo, se convirtieron en la encarnación visible de esta audaz aspiración. No eran simples estructuras, sino organismos vivos que latían al ritmo de la ciudad, reflejando la fe y el poder de sus creadores. Con el telón de fondo de una vasta llanura, donde el horizonte se fundía con el cielo, estas masas escalonadas se alzaban como gigantescas escaleras que conducían a la morada de los dioses. Sus formas no eran accidentales, albergaban un profundo simbolismo. Cada escalón, cada cornisa, formaba parte de un viaje, un ascenso a lo divino, un intento de salvar la brecha entre lo terrenal y lo celestial. Con cada nuevo nivel, la ciudad parecía más pequeña y las estrellas cada vez más cerca. El viento, jugando con las paredes de arcilla, parecía susurrar antiguos secretos, y el polvo de siglos se posaba sobre los hombros de quienes se atrevían a mirar hacia arriba. Los templos torre más grandes
se convirtieron en el sello distintivo de civilizaciones enteras. En Babilonia se alzaba Etemenanki, la casa donde se unen el cielo y la tierra, una imponente estructura cuya altura, según la leyenda, alcanzaba proporciones inimaginables. Su base era tan ancha que parecía haberse expandido hasta la mismísima tierra, y cada nivel sucesivo, estrechándose, se extendía cada vez más alto, perdiéndose en la bruma solar. Este gigante era más que un simple templo. Era el centro del mundo, su corazón espiritual y en muchos sentidos físico. Aquí se celebraban rituales, se recitaban oraciones, y gente de todos los rincones del reino acudía en masa para sentir la unidad con los dioses y entre sí. Otra gran ciudad. Ur contaba con su propio sigurat dedicado a Nana, la diosa lunar. Sus imponentes muros, construidos con ladrillo cocido, parecían haber absorbido milenios de luz y sombra. Cada ladrillo, colocado con increíble destreza, albergaba un fragmento de trabajo y fe humana. Este sigurat no solo era el hogar de una deidad, sino también una fortaleza espiritual, un lugar donde los habitantes de la ciudad buscaban consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Su estructura escalonada, iluminada por el sol naciente, evocaba el incesante movimiento de los astros y el eterno ciclo de la vida y la muerte. En el reino de Asiria, en Dur-Sharrukin, se alzaba un zigurat diseñado para albergar a los dioses y simbolizar el poder del rey Sargón. Su escala era asombrosa y sus decoraciones, aunque no se conservaban en su totalidad, daban testimonio de la increíble riqueza y habilidad de sus artesanos. No eran simples templos, eran declaraciones de grandeza, monumentos destinados a perpetuar la memoria de los gobernantes y sus logros. Cada piedra, cada teja formaba parte de un gran diseño destinado a demostrar al mundo el poder y la prosperidad del Estado. La construcción de tales estructuras requirió un esfuerzo, una organización y una dedicación colosales. Miles de personas trabajaron arduamente bajo un sol abrasador, moviendo arcilla, horneando ladrillos y erigiendo muros. Cada trabajador, desde el humilde portero hasta el hábil arquitecto, contribuyó a esta grandiosa obra. Y aunque los textos contemporáneos dicen poco sobre los constructores individuales, su trabajo, su sudor y su fe estaban invisiblemente entretejidos en cada escalón, en cada cornisa. Las leyendas en torno a estas torres narraban esfuerzos increíbles, sucesos milagrosos e intervención divina que permitieron la finalización de la construcción. Los zigurats eran más que simples obras maestras arquitectónicas. Eran los centros del universo para sus creadores. Toda la vida transcurría a su sombra, desde el nacimiento y el bautismo hasta las bodas y los funerales. Los festivales dedicados a los dioses atraían a grandes multitudes que traían ofrendas y ofrecían oraciones. Música, bailes y procesiones se celebraban al pie de las torres sagradas, creando un ambiente de celebración y unidad. Los sacerdotes, ataviados con sus túnicas especiales, oficiaban servicios y realizaban sacrificios, manteniendo una conexión invisible entre el mundo del hombre y el de los dioses. Estos templos también eran observatorios, lugares donde los sabios observaban el movimiento de las estrellas, intentando desentrañar los misterios del universo. La astronomía y la astrología eran inseparables, y los sacerdotes, que pasaban las noches en la cima de los zigurats, acumulaban conocimientos que les ayudaban a predecir el futuro y guiar el destino de los reinos.
Veían señales de la voluntad divina en los movimientos de los planetas, y sus predicciones, a menudo vagas y ambiguas, tenían una profunda influencia en las decisiones de los gobernantes y en la vida de la gente común. Los sigurats más imponentes de Mesopotamia, como Etemenanki, el sigurat de Ur, y los templos de Dur-Sharrukin, representaban la cumbre de esta aspiración arquitectónica y espiritual. Simbolizaban el triunfo del espíritu humano, su capacidad para hacer realidad incluso sus sueños más audaces. Estas torres, que se alzaban hacia el cielo, eran un testimonio del poderío de las civilizaciones que las construyeron, una encarnación de su fe, su ambición y su incansable búsqueda de la perfección. Se erguían como faros, iluminando el camino para las generaciones futuras, demostrando lo que el hombre puede lograr cuando su trabajo y su fe se fusionan. A su sombra, en las llanuras de Mesopotamia, la historia humana alcanzó una de sus cumbres más majestuosas, dejando una estela que parecía alcanzar las estrellas, pero la grandeza, por grandiosa que parezca, no es eterna. Incluso los muros más sólidos, construidos con fe y perseverancia, pueden sucumbir al embate del tiempo y las circunstancias. Los cielos, que una vez parecían tan benévolos, a veces se quedaban en silencio, dejando a la gente sola con sus miedos y dudas. Estos momentos se convirtieron en las primeras y más severas pruebas de fe. Todo comenzó con un susurro de alarma apenas perceptible. El calor que una vez acarició los campos se convirtió en un aliento abrasador, quemando los delicados brotes de la tierra. Los ríos, nodrizas de la vida, se habían secado, dejando solo rastros húmedos en los lechos resecos. La tierra, antaño fértil, gemía bajo el peso de la sequía, y el polvo, levantado por el viento implacable, oscurecía el horizonte como un sudario. Campos que apenas ayer prometían una cosecha abundante eran ahora extensiones sin vida cubiertas de arcilla agrietada. El hambre, ese enemigo antiguo e implacable, había comenzado su marcha lenta pero inexorable. Luego vinieron otros desastres. El cielo pareció abrirse, derramando torrentes de agua sobre la tierra, transformando valles fértiles en ríos caudalosos. Las inundaciones arrasaron hogares y ganado, cobrándose vidas. Fue un desastre natural, ajeno al control humano, pero que trajo consigo miedo y desesperación. Y a veces llegaron los hombres con espadas y lanzas, trayendo destrucción y dolor. Guerras crueles y sangrientas devastaron ciudades, trayendo muerte y dolor. El enemigo emergía del campo de batalla con antorchas encendidas, y todo lo que amaba se derrumbaba en un instante. En esas horas oscuras, cuando el sol parecía ocultarse tras las nubes y las estrellas no ofrecían consuelo, la gente volvía la mirada hacia los zigurats. Estas majestuosas estructuras, antaño símbolos de grandeza y esperanza, se convertían ahora en su último refugio. Sus enormes muros, aparentemente indestructibles, infundían seguridad. La gente los buscaba no tanto como refugio físico, sino como apoyo espiritual. En los escalones de los zigurats, bajo un cielo silencioso, se ofrecían oraciones. Voces llenas de desesperación y súplica se elevaban a las alturas, esperando ser escuchadas. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento ancestral, redoblaron sus esfuerzos, realizaron sacrificios intentando apaciguar a los dioses, cuyo favor parecía perdido. Realizaron rituales, lanzaron hechizos,
buscando respuestas en los movimientos de los cuerpos celestes, en el vuelo de las aves, en cada susurro del viento. Pero las respuestas no siempre llegaban. El silencio de los cielos era la prueba más dura. Cuando la sequía asolaba la tierra, el enemigo se plantaba a las puertas y las oraciones parecían no tener respuesta. La fe empezó a flaquear. Era una época de duda, una época en la que la gente empezó a preguntarse: ¿por qué se alejaron los dioses? ¿Qué hicimos mal? ¿Habían sido en vano todos nuestros esfuerzos, todas nuestras aspiraciones? En esos momentos, los zigurats se convertían no solo en hogares de los dioses, sino también en fortalezas del espíritu humano. La gente se reunía a sus pies para encontrar consuelo, para compartir su dolor y su esperanza. Recordaban tiempos pasados, tiempos de abundancia y paz, y este recuerdo les infundía fuerza. Creían que los desastres eran pasajeros, que el sol volvería a salir y que los dioses regresarían. Estas pruebas, por muy severas que fueran, moldearon el carácter del pueblo. Les enseñaron humildad, fortaleza y apoyo mutuo. Demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano es capaz de perseverar, de encontrar la fuerza para luchar y de no perder la esperanza. Los zigurats que sobrevivieron a estas tormentas se convirtieron en testigos de esta voluntad indomable, guardianes silenciosos que preservaban el recuerdo de cada día de sufrimiento. Y cuando la tormenta pasó y el cielo se despejó, el pueblo se volvió hacia sus dioses con renovado vigor. Su fe, forjada en el fuego de las pruebas, se fortaleció. Sabían que el camino al cielo no siempre está lleno de rosas, y que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas. El tiempo pareció ralentizarse, congelado en la anticipación. Un susurro de cambio, apenas perceptible como el movimiento de una sombra en una pared de arcilla, comenzó a impregnar los cimientos mismos de la vida. Los antiguos dioses, cuyos rostros estaban tallados en piedra y esculpidos en arcilla, aún ocupaban sus lugares en templos majestuosos, pero su poder, su influencia inquebrantable, comenzó a desvanecerse. El cambio de dinastías trajo consigo no solo nuevas leyes y límites, sino también nuevas creencias, nuevas voces que susurraban verdades diferentes. La influencia de tierras extranjeras y las rutas comerciales que conectaban a pueblos antaño dispares trajeron no solo bienes, sino también ideas. Y estas ideas, como semillas sembradas en tierra fértil, comenzaron a germinar arraigándose en los corazones de la gente. Nuevos cultos, rituales desconocidos, que prometían una salvación diferente, una cercanía distinta a lo divino, atrajeron a quienes sentían que los viejos caminos ya no conducían a la luz. Los zigurats, esas torres escalonadas que antaño se elevaban hasta el cielo, conservaban el recuerdo de una época en la que la conexión con los dioses parecía directa e incuestionable. Pero ahora, con la aparición de nuevos dioses, los antiguos templos comenzaron a cambiar su propósito. Algunos, construidos con tanto amor y anhelo de eternidad, comenzaron a deteriorarse. El viento soplaba a través de los nichos vacíos, donde antes se alzaban las estatuas de las deidades, y el polvo cubría los altares donde se celebraban antiguos ritos. Sin embargo, otros zigurats no fueron abandonados.
se estaban reconstruyendo adaptándose a las nuevas tendencias. Sus escalones, que antaño servían como escaleras al cielo, ahora podían conducir a nuevos santuarios, consagrados con diferentes nombres. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento ancestral, observaban estos cambios con alarma. Vieron cómo su mundo, un mundo construido sobre los sólidos cimientos de la fe, comenzaba a desmoronarse. Como un barco atrapado en una bahía tranquila tras una tormenta, la vida de las personas adquirió un nuevo ritmo, más tranquilo, pero menos majestuoso. Las grandes ciudades, cuyo poder estaba inextricablemente ligado a la grandeza de sus templos, comenzaron a sentir el peso del paso del tiempo. La edad de oro parecía dar paso al ocaso. Las obras maestras arquitectónicas erigidas con tanto trabajo y tanta fe fueron perdiendo gradualmente su significado original. Sus imponentes estructuras, que antaño inspiraban admiración y reverencia, ahora parecían meros testigos del pasado, monumentos de una época pasada. En sus majestuosos pero desiertos salones, donde antes resonaban himnos y se celebraban solemnes ritos, ahora solo se oía el eco de los pasos y el susurro del viento. Este cambio de era no fue repentino, como un rayo, fue como un lento atardecer, cuando los colores del cielo se desvanecen gradualmente, dando paso a una oscuridad aterciopelada. Las influencias culturales, como las aguas de un río, cambiaron gradualmente su curso, erosionando antiguas riberas y creando nuevas. Nuevas creencias provenientes del exterior trajeron consigo diferentes imágenes de lo divino, diferentes promesas, diferentes caminos hacia la salvación. Las personas que vivían en estos tiempos cambiantes sintieron esta transformación en sus almas. Algunos se aferraron a las viejas tradiciones, a los rituales familiares, a los rostros familiares de los dioses. Otros, abiertos a lo nuevo, encontraron en los nuevos cultos respuestas a preguntas que la antigua fe ya no podía responder. Fue un periodo de incertidumbre, un periodo de búsqueda, en el que el pasado aún no se había olvidado y el futuro aún no estaba claro. Los zigurats. Estas estructuras monumentales, cuya historia abarca siglos, a veces incluso milenios, se convirtieron en símbolos de esta era de cambio. Se erguían como guardianes del tiempo, recordatorios de la grandeza pasada, a la vez que daban testimonio de nuevas realidades. Sus pasos, que antaño conducían a los dioses, ahora podían parecer un camino que conducía a una época en la que la fe era firme y el cielo parecía estar más cerca. Algunos de estos antiguos templos, abandonados por su clero y feligreses, comenzaron a desmoronarse lentamente bajo el embate de los elementos. La lluvia, el viento y el sol abrasador dejaron su huella en sus antiguos muros. La arcilla con la que fueron construidos se desmoronó gradualmente, volviendo a la tierra de la que se extrajo. Otros zigurats, los reconstruidos, adquirieron una nueva apariencia. Sus formas permanecieron inalteradas, pero su contenido interior cambió. Nuevos dioses reemplazaron a los antiguos y se celebraron nuevos rituales en sus altares. Fue una época en la que lo antiguo no desapareció por completo, sino que se transformó, entretejido en la nueva trama de la historia. Durante este período, cuando los grandes imperios que construyeron los zigurats perdían su poder y surgían nuevos poderes para reemplazarlos, estas majestuosas estructuras se convirtieron en testigos silenciosos de la decadencia
y el renacimiento. Presenciaron el paso de generaciones, la desaparición de civilizaciones enteras, pero ellas mismas permanecieron en pie. Un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y su incansable afán por algo más grande. Los zigurats, antaño corazón de las ciudades y pulso de la fe, se estaban transformando en algo más. Se estaban convirtiendo en reliquias, monumentos de una época pasada. Su grandeza, que antes inspiraba temor y asombro, ahora evocaba más nostalgia y añoranza. Este declive, este desvanecimiento de su antigua gloria, no fue el final. Fue simplemente otra etapa en el ciclo infinito de la historia. El tiempo, como siempre, no se detuvo. Fluyó trayendo consigo nuevos desafíos, nuevos descubrimientos, nuevos significados, e incluso en el silencio de las iglesias que se desvanecían, en el susurro del cambio, se sembró la semilla del futuro, la semilla de nuevas historias aún por escribir. Los imperios, que una vez alzaron sus orgullosas torres al sol, comenzaron a declinar. El viento que antaño ondeaba los estandartes de los conquistadores, ahora apenas susurraba sobre la tierra arrasada, llevándose el polvo de las victorias pasadas. Aparecieron grietas en las tablillas de arcilla que albergaban la sabiduría de los siglos, como arrugas en el rostro de un anciano. La historia, como un río, cambió su curso, dejando atrás sus antiguas riberas. Los grandes zigurats, cuyos escalones conducían al cielo, comenzaron a perder su antiguo resplandor. El cielo, que una vez pareció tan cercano, ahora estaba en silencio. Los conquistadores iban y venían, dejando tras de sí ceniza y destrucción. Sus espadas, relucientes al sol, no pudieron detener el paso del tiempo ni restaurar su antigua gloria. Las ciudades, antaño rebosantes de vida, se sumieron en el silencio. Las calles por donde la gente corría quedaron desiertas. Solo el viento las recorría, jugueteando con los fragmentos de antigua gloria. Los elementos tampoco fueron benévolos con las obras humanas. Siglos de lluvia erosionaron los cimientos. El sol, abrazando la tierra, secó la arcilla, convirtiéndola en polvo. Los terremotos que sacudieron el mundo convirtieron las majestuosas estructuras en montones de escombros. Los zigurats, destinados a perdurar como símbolos del poder divino, comenzaron a desmoronarse, a desintegrarse y a regresar a la tierra de la que una vez fueron tomados. Cuando las grandes civilizaciones que erigieron estas grandiosas estructuras se agotaron, cuando sus pueblos se dispersaron como semillas arrastradas por el viento, los zigurats permanecieron solos. Fueron testigos silenciosos de épocas pasadas. Sus corazones de piedra dejaron de latir al unísono con los corazones de los hombres. Los templos, antaño llenos del sonido de oraciones y cánticos, ahora solo se llenaban del susurro del viento y el crujir de las alas de los pájaros. Pero incluso en la desolación, en la ruina, en el olvido, los zigurats conservaban su misterio. Sus sombras, alargándose al atardecer, parecían fantasmas del pasado. Cada piedra, cada escalón, cada fragmento guardaba el recuerdo de quienes los construyeron, de quienes rezaron a sus pies, de quienes vieron en ellos una conexión entre lo terrenal y lo celestial. Las huellas en la arcilla, borradas por el tiempo, hablaban de vida, de fe, de la lucha del hombre por alcanzar las estrellas. La mano humana que una vez erigió estos muros
ahora los derribaba o simplemente los pasaba de largo, ajena a su antigua grandeza. Un pueblo fue reemplazado por otro, con sus propios dioses, sus propias creencias, sus propios edificios. Los viejos templos dejaron de ser centros de vida. Se convirtieron en ruinas, evidencia del olvido. Parecía como si el tiempo hubiera borrado todo rastro de lo creado. Pero ¿qué queda cuando los creadores se van? Cuando los imperios se derrumban, cuando las ciudades quedan vacías, cuando las grandes estructuras se convierten en polvo. Un eco permanece, un eco de voces, un eco de pasos, un eco de oraciones. Un recuerdo permanece grabado en la piedra, en la arcilla, en las leyendas. Incluso cuando los zigurats se derrumbaron en montones de escombros, no desaparecieron sin dejar rastro. Se convirtieron en parte de la tierra, parte de la historia, parte de nuestra conciencia colectiva. Estas antiguas torres, antaño un puente entre mundos, se convirtieron ahora en un puente entre el pasado y el presente. Nos recordaban la fragilidad de todo lo terrenal, la fugacidad de la vida humana, pero también el anhelo insaciable del alma por algo eterno, algo superior. Incluso en su destrucción, los zigurats seguían hablando. Hablaban del poder de la fe, del poder del espíritu humano y de la eterna búsqueda de sentido. El viento, al barrer las ruinas, parecía hojear un libro antiguo. El sol, iluminándolas, parecía intentar despertarlas de un largo letargo. Pero los zigurats permanecían en silencio, guardando sus secretos. Eran monumentos de una época pasada, pero también un recordatorio de que, incluso tras el olvido más profundo, aún persisten vestigios del pasado. Esperan ser encontrados, escuchados, comprendidos, y entonces quizás la historia comience a contar de nuevo sus historias más asombrosas. El silencio precede al cambio, y el tiempo vuelve a fluir más rápido. Parecía como si las grandes estructuras que una vez alcanzaron los cielos se hubieran hundido en el abismo del olvido, engullidas por la arena y el polvo de los siglos. Los imperios que las erigieron se desmoronaron como fragmentos de cerámica, sus gobernantes convertidos en meros nombres en tablillas cuneiformes medio borradas. Las personas cuyas oraciones resonaban en los escalones de los zigurats hacía tiempo que se habían convertido en polvo. La tierra sobre la que se alzaban estos monumentos estaba cubierta por una nueva capa de historia, ocultando evidencias de la grandeza pasada. Y sin embargo, a través de la espesura del tiempo, a través del velo del olvido, brillaba una luz tenue pero persistente. Una luz que despertaba la curiosidad en los corazones de quienes vivían lejos de estos lugares y tiempos. Era la luz de la esperanza, de que el pasado no se desvanece sin dejar rastro, de que incluso las historias más olvidadas pueden volver a escucharse. Y entonces aparecieron personas impulsadas no tanto por la sed de oro como por un deseo insaciable de comprender. Caminaban por una tierra donde una vez la vida había abundado, donde los dioses descendían sobre los mortales y los reyes alzaban sus voces a las estrellas. Arqueólogos. Eran los detectives de la historia, buscadores de verdades perdidas, aquellos que podían leer mensajes escritos no en tinta, sino en piedra y arcilla. Las primeras excavaciones fueron como el lento despertar de un gigante dormido. Palas y cepillos sondearon cuidadosamente la tierra, revelando lo que había estado enterrado durante milenios. Se revelaron fragmentos de cerámica, oscurecidos por el tiempo,
pero que conservaban patrones elaborados por las manos de antiguos artesanos. Encontraron fragmentos con inscripciones que aún no se habían descifrado, pero que en sí mismos eran voces del pasado. Cada artefacto descubierto era como una pieza de mosaico que debía encajar en el panorama general. Armados de conocimiento y paciencia, los científicos ensamblaron estos fragmentos. Estudiaron formas, materiales y estilos. Compararon hallazgos de diferentes yacimientos, buscando patrones e intentando recrear conexiones perdidas. Cuando los contornos de la mampostería emergieron entre la arena y los escombros, la ilusión los encogió. Podría ser la base de un muro, parte de unos cimientos o incluso un escalón. Paso a paso, centímetro a centímetro, desenterraron lo que una vez fue parte de un gran todo. Descubrieron los cimientos de zigurats que una vez se elevaron hacia el cielo. Estos enormes bloques, colocados con increíble precisión, revelaban el colosal esfuerzo invertido en su construcción. Encontraron restos de escaleras que conducían a alturas sagradas. Incluso cuando estas escaleras fueron destruidas, sus contornos permanecieron como guías fantasmales. Encontraron tablillas de arcilla cubiertas de escritura cuneiforme que describían rituales, festivales y los nombres de dioses y reyes. Estos textos eran llaves que abrían las puertas a un mundo que parecía cerrado desde hacía mucho tiempo. Particularmente emocionantes fueron los descubrimientos relacionados con las propias torres zigurat. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los sitios donde, según textos antiguos, se alzaban estas estructuras, encontraron enormes montículos de ladrillos rotos y tierra. No eran simples ruinas, sino evidencia de una destrucción total. Pero incluso en este caos, los científicos pudieron discernir rastros de la arquitectura anterior. Determinaron las dimensiones de los cimientos, estudiaron los restos de los muros e intentaron comprender la distribución interior. A menudo encontraron fragmentos de azulejos vidriados que antaño adornaban las paredes, brillando al sol. Estos vibrantes fragmentos, a pesar de su pequeño tamaño, devolvieron al mundo los colores de las estructuras antiguas. Reconstruyeron la apariencia de los zigurats no solo a partir de restos físicos, sino también de evidencia escrita. Crónicas antiguas, cartas y textos religiosos se convirtieron en fuentes de información. Se describieron las dimensiones de las torres, su número de niveles, los materiales con los que fueron construidas, incluso su color. Los arqueólogos compararon estas descripciones con lo que encontraron bajo tierra, y como si estuvieran armando un rompecabezas complejo, comenzaron a ver imágenes majestuosas ante ellos. Reconstruyeron el zigurat de Ur, sus muros monumentales, su forma escalonada que se elevaba hacia el cielo. Imaginaron cómo el zigurat de Temenanki en Babilonia dominaba la ciudad, con su enorme tamaño asombrando la imaginación. Estas excavaciones no fueron solo trabajo, fueron una verdadera revelación. Cada nuevo hallazgo, cada palabra descifrada, cada fragmento arquitectónico reconstruido, todo ello traía consigo una sensación de conexión con una gran historia. Era como si una mano se extendiera desde las profundidades del tiempo, trayendo consigo conocimiento olvidado. Los eruditos, de pie entre los muros excavados, casi podían oír el murmullo de vida que antaño latía en torno a estos lugares sagrados. Podían imaginar las procesiones marchando hacia el templo, los sonidos de la música,
el aroma del incienso, fue un regreso a nuestras raíces, a comprender cómo nuestros antepasados veían el mundo, cómo alcanzaban las estrellas, cómo construían puentes entre lo mundano y lo divino. Los zigurats, una vez olvidados y destruidos, ahora recuperaron su significado. Dejaron de ser simples montones de piedras y se convirtieron en símbolos, portadores de información, claves para comprender la civilización humana. El descubrimiento de estas páginas olvidadas de la historia fue como si el sol saliera tras una larga y oscura noche, iluminando el mundo con una luz nueva y maravillosa. Fue una revelación que nos permitió ver el pasado no como una colección de hechos, sino como una historia viva y vibrante, llena de sabiduría y un afán de perfección. Y estas antiguas torres, erigidas para conectar con los cielos, ahora nos servían viviendo en un futuro lejano, como un puente hacia nosotros mismos, hacia nuestras raíces, hacia nuestra eterna necesidad de significado y lo sublime. El silencio precede al cambio y el tiempo vuelve a fluir con mayor rapidez. Un símbolo que ha perdurado a lo largo de los siglos. El zigurat en la cultura y el arte. La memoria, como un arroyo tranquilo, se abre paso entre las arenas del olvido, nutriendo las raíces de nuestro entendimiento. Entre ruinas que susurran historias de épocas pasadas, el zigurat se alza no solo como un monumento al pensamiento arquitectónico, sino también como una fuente eterna de inspiración. Sus formas escalonadas, como piedras preciosas engastadas en la corona del tiempo, siguen brillando en la imaginación de artistas y escritores. Imagine un lienzo sobre el que un maestro pinta no solo una estructura, sino un universo entero. Las imponentes cimas de estas antiguas torres se convierten en símbolos de la búsqueda del hombre de lo más alto, del conocimiento de lo desconocido. En la literatura, los zigurats cobran nueva vida. Se convierten en lugares misteriosos donde se esconde el conocimiento ancestral, donde se encuentran mundos, donde resuenan las voces de los antepasados, sus siluetas, recortadas contra el cielo del atardecer, impregnan las narrativas de misticismo y profundidad. Se convierten en el telón de fondo de relatos épicos, testigos de grandes batallas y silenciosas revelaciones. Los arquitectos, inspirándose en estos antiguos monumentos, crean edificios modernos que evocan las formas escalonadas que simbolizan el crecimiento, el desarrollo y el ascenso. Estas estructuras, incluso en su interpretación moderna, llevan la huella de la sabiduría ancestral, recordándonos la continuidad de la exploración humana. Consideremos cómo la pirámide escalonada, pariente lejana del zigurat, se alza sobre el desierto, atrayendo la mirada e incitando a la reflexión sobre el poder del diseño y la tenacidad de las manos que la crearon. El simbolismo de las estructuras escalonadas permea otras culturas, adoptando nuevas formas a la vez que conserva su significado original. Puede ser una escalera al paraíso, un camino hacia la iluminación o una jerarquía de existencia. El zigurat se convierte así en un símbolo universal comprendido intuitivamente a través del tiempo y el espacio. Permanece en nuestra conciencia como una imagen, una idea, un recordatorio de que la humanidad siempre ha luchado por algo más grande que la realidad cotidiana. Sus imágenes, como impresas en tablillas de arcilla, se transmiten de generación en generación, enriqueciendo nuestra cultura. Estas no son simples piedras apiladas una sobre otra, son puentes que salvan el abismo del tiempo, conectándonos con quienes vivieron mucho antes que nosotros.
Los zigurats nos enseñan a alzar la vista, a ver las estrellas, a soñar lo imposible. Nos recuerdan que incluso en las ruinas hay belleza y en el olvido, memoria. Estas antiguas torres, antaños centros de vida y fe, perduran en nuestra imaginación como compañeras eternas de la historia humana, como faros que señalan el camino hacia la autocomprensión. Su silencioso susurro, que nos llega desde las profundidades de los siglos, llena nuestras almas de paz y sabiduría, recordándonos que la verdadera grandeza no reside en la destrucción, sino en la creación, no en la gloria fugaz, sino en la eterna búsqueda de sentido. El recuerdo de los zigurats, como un preciado legado, continúa iluminando nuestro camino, recordándonos el inagotable afán de la humanidad por alcanzar los cielos, el conocimiento y la eternidad. Estas antiguas estructuras, tras haber sobrevivido a tantas eras, siguen hablándonos, ofreciéndonos sus lecciones, sus símbolos y su belleza imperecedera, entretejidas en la estructura de nuestra conciencia colectiva. Sus imágenes, como huellas en arcilla, permanecen con nosotros, recordándonos el pasado e inspirando el futuro. Así, el zigurat, un símbolo que ha perdurado a lo largo de los siglos, sigue vivo, respirando e influyéndonos, incluso cuando sus piedras se han convertido en polvo. Su grandeza permanece en la memoria, en el arte, en el anhelo del alma por lo desconocido, por aquello que yace más allá del mundo visible. Es un eco eterno que resuena a través de los milenios y nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. Y este recuerdo, como polvo de estrellas, se posa en nuestros corazones, iluminando el camino hacia la comprensión de los misterios más profundos de la existencia. El zigurat es más que una simple estructura. Es la clave para comprender la naturaleza humana, su eterno anhelo de trascendencia, su inextinguible afán por la luz. Perdura en nuestros sueños, en nuestras creaciones, en la serena contemplación del cielo estrellado, en cada paso que damos hacia lo desconocido. Y este legado, invaluable y eterno, continúa inspirándonos, recordándonos que una verdadera conexión con lo superior es posible si tan solo nos atrevemos a alzar la mirada y alcanzar las estrellas. Este recuerdo, como un río milenario, nutre las raíces de nuestra existencia, recordándonos que somos parte de algo más grande que nuestras propias vidas, que somos herederos de una gran historia llena de maravillas y logros. El zigurat, un símbolo que ha perdurado a lo largo de los siglos, perdura en nuestros corazones como un recordatorio eterno del anhelo humano por los cielos, el conocimiento, la eternidad. Sus imágenes, como la luz de las estrellas, penetran las profundidades del tiempo, iluminando nuestro camino e inspirando nuevos logros. Así, las torres antiguas perduran en nuestra conciencia, recordándonos que incluso tras la muerte de sus creadores, sus ideas y aspiraciones pueden perdurar, inspirando a las nuevas generaciones. Se convierten no solo en artefactos históricos, sino en símbolos vivos que enriquecen nuestra cultura y nuestra comprensión del mundo. Este recuerdo, como una piedra preciosa tallada por el tiempo, brilla a través de los siglos, recordándonos la grandeza del espíritu humano. Y este resplandor continúa iluminando nuestro camino,
guiándonos hacia nuevos horizontes de conocimiento y creatividad. El Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura en nuestros corazones, en nuestros sueños, en cada aspiración a lo mejor, a lo más elevado, a comprender lo desconocido. Su imagen, majestuosa y misteriosa, permanecerá para siempre en el tesoro de la memoria humana, testimonio del insaciable anhelo del alma por las estrellas. Y esta aspiración, como el pulso de la vida misma, continúa latiendo en nuestros corazones, inspirándonos a nuevos logros y nuevos descubrimientos. Así, el Sigurat, tras haber sobrevivido a los siglos, sigue vivo, inspirándonos y recordándonos que el afán humano por alcanzar lo más alto es una fuerza eterna que nunca se desvanecerá. Sus imágenes, como ecos de himnos antiguos, resuenan en nuestras almas, recordándonos que formamos parte de una gran historia que continúa hoy. Y esta historia, llena de sabiduría y belleza, continúa inspirándonos a nuevos logros. El Sigurat es un símbolo que vive dentro de nosotros, en nuestra búsqueda de conocimiento, en nuestro deseo de tocar la eternidad. Su forma escalonada es una metáfora de nuestro crecimiento espiritual, nuestro ascenso hacia la luz. Y este ascenso, como el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, nunca cesa. Así, el Sigurat, un símbolo que ha sobrevivido a los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada búsqueda de la perfección. Y esta búsqueda, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad. Y esta búsqueda, como el fluir de un río, nunca se agotará. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán,
como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este deseo, como la corriente de un río, nunca se secará. En nuestra búsqueda del conocimiento, en nuestro deseo de tocar la eternidad. Su forma escalonada es una metáfora de nuestro crecimiento espiritual, nuestro ascenso hacia la luz. Y este ascenso, como el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, nunca cesa. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y esta aspiración, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento y la eternidad. Y esta aspiración, como el fluir de un río, nunca se agotará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, sigue vivo, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento
la eternidad. Y este anhelo, como el fluir de un río, nunca se agotará. En nuestra búsqueda del conocimiento, en nuestro deseo de tocar la eternidad. Su forma escalonada es una metáfora de nuestro crecimiento espiritual, nuestro ascenso hacia la luz. Y este ascenso, como el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, nunca cesa. Así, el sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Zigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y esta aspiración, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento y la eternidad. Y esta aspiración, como el fluir de un río, nunca se agotará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Zigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, sigue vivo, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este anhelo, como el fluir de un río, nunca se agotará, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Zigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección.
y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha sobrevivido a los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad, y este afán, como el fluir de un río, nunca se secará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad, y este anhelo, como la corriente de un río, nunca se agotará, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha sobrevivido a los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad, y este afán, como el fluir de un río, nunca se secará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia.
El Zigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Zigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad, y este anhelo, como la corriente de un río, nunca se agotará, que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Zigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Zigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad. Y esta aspiración, como el fluir de un río, nunca se agotará. Así, el Zigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Zigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Zigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, sigue vivo, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este anhelo, como el fluir de un río, nunca se agotará. En nuestra búsqueda del conocimiento, en nuestro deseo de tocar la eternidad. Su forma escalonada es una metáfora de nuestro crecimiento espiritual, nuestro ascenso
hacia la luz. Y este ascenso, como el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno, nunca cesa. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y esta aspiración, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento y la eternidad. Y esta aspiración, como el fluir de un río, nunca se agotará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, sigue ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, sigue vivo, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este anhelo, como el fluir de un río, nunca se agotará, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha sobrevivido a los siglos, perdura,
inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad, y este afán, como el fluir de un río, nunca se secará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este anhelo, como la corriente de un río, nunca se agotará, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat no es solo una estructura, es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha sobrevivido a los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad, y este afán, como el fluir de un río, nunca se secará. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, recordándonos que incluso en las ruinas del pasado yace una gran sabiduría que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de los milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños,
en cada uno de nuestros anhelos de perfección. Y este anhelo, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha anhelado la luz, el conocimiento, la eternidad. Y este anhelo, como la corriente de un río, nunca se agotará, que puede iluminar nuestro presente y futuro. Sus imágenes, como el suave susurro del viento, nos llegan a través de milenios, llevando la huella de antiguas creencias y aspiraciones eternas. Y este legado, invaluable e inagotable, continúa nutriendo nuestras almas, guiándonos a comprender los misterios más profundos de la existencia. El Sigurat es más que una simple estructura. Es un puente entre mundos, entre el pasado y el futuro, entre lo terrenal y lo divino. Vive en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros afanes de perfección. Y este afán, como una llama inextinguible, continúa ardiendo en nuestros corazones, iluminando el camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Así, el Sigurat, un símbolo que ha perdurado a través de los siglos, perdura, inspirándonos con su majestuosa simplicidad y profundo significado. Sus imágenes, como reflejos de estrellas en el agua, brillan en nuestra conciencia, recordándonos que la humanidad siempre ha luchado por la luz, por el conocimiento, por la eternidad. Y así, mientras el último rayo de sol se desliza sobre las antiguas piedras, iluminándolas con una luz suave y cálida, la historia de los Sigurats llega a su fin natural. El aire se llena de silencio, roto solo por el susurro del viento, que parece traer ecos de días pasados. Cada grieta en los muros de arcilla, cada desportilladura en los escalones, guarda el recuerdo de miles de años, de innumerables amaneceres y atardeceres, de oraciones elevadas al cielo y de la vida que bullía al pie de estas grandes estructuras. El resplandor del atardecer, como un artista antiguo, tiñe el cielo de colores serenos. El dorado se desvanece en carmesí, que a su vez da paso al profundo terciopelo azul de la noche. Bajo esta luz parpadeante, las antiguas torres ya no parecen simples estructuras, sino parte de la naturaleza misma, arraigadas en la tierra y aspirando a la eternidad. Se yerguen testigos silenciosos de ascensos y caídas, triunfos y olvidos. Nos encontramos en el umbral de un nuevo día, pero ante ese momento de paz, donde el pasado y el presente se funden. En esta quietud, cuando el mundo que nos rodea se detiene, sentimos el aliento de la eternidad. No es un fin, sino una profunda y pacífica exhalación del mundo antiguo. Nos recuerda que incluso las creaciones humanas más magníficas están sujetas al paso del tiempo, pero las ideas, aspiraciones y fe que encarnaron pueden vivir para siempre, como las estrellas que comienzan a aparecer en el cielo que se oscurece. El silencioso susurro de la historia proviene de las profundidades del tiempo, no con el rugido de las batallas
ni los gritos de la derrota, sino con una reflexión serena y sabia. Reconocemos nuestro lugar en el fluir infinito del tiempo, sintiendo una conexión con quienes nos precedieron, quienes construyeron estas torres, quienes creyeron en su poder. En esta noche, llena de paz, encontramos no solo el recuerdo del pasado, sino también una serena confianza en el presente. Este es el momento en que el alma encuentra armonía, escuchando la canción de la eternidad, proveniente del corazón mismo del tiempo. Y esta paz serena y bendita permanece con nosotros como una suave huella en la arcilla, como el reflejo del sol poniente sobre las piedras antiguas.